Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Mariano Alonso, ¿qué tal está usted? ¿Cuánto tiempo sin verle? Don Luis, muy bien, muchísimas gracias. Sí, hacía tiempo que no nos veíamos y nos oíamos y nada, encantado de estar aquí en tu nueva casa y aprovecho para desearte mucha suerte. Muchas gracias, don Mariano. Lo mismo le digo con respecto a su libro Otegi, la última bala de ETA. Don Mariano Alonso, ya saben ustedes que es biógrafo de Otegi, de todo tiene que haber en la viña del señor, pero biógrafo desde el punto de vista crítico, o sea, no es un agiógrafo, ¿no? Biógrafo orgullosamente no autorizado. Orgullosamente no autorizado, eso está bien. Bueno, yo no sé quién ganará las elecciones, intuyo que Bildu este domingo, me gustaría conocer su opinión, pero en cualquier caso, las gane quien las gane, está claro que quien va a mandar en la política vasca en los próximos 4 años va a ser Bildu. Y si manda Bildu, pues está inhabilitado, no está inhabilitado, quien va a mandar en la política vasca va a ser Arnaldo Otegi. Bueno, yo creo que Arnaldo Otegi es un personaje fundamental en la política vasca y española. Hoy es obvio, pero hace más de 10 años, cuando Luis Fernando Quintero y yo empezamos a investigar para escribir este libro, que ha publicado ahora Plaza y Janés, pues no era tan obvio. Es más, había mucha gente que nos decía, pero hombre, un libro sobre Otegi, si esto dentro de 5 años ya no se acuerda nadie. Bueno, ya sabéis que en este mundillo nuestro hay gente que lo sabe todo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues apostamos por hacer una biografía de un personaje que era clave ya en ese momento, que lo ha seguido siendo y su influencia ha aumentado de una manera absolutamente exponencial en los últimos 3, 4, 5 años, y de un personaje de la actualidad que, a diferencia de otros muchos personajes relevantes de la actualidad, tiene un pasado en el que hay mucho que contar, mucho que hurgar, en fin, un pasado muy sugerente desde el punto de vista de la investigación periodística. No ocurre con todo el mundo. Hay gente que es muy relevante en la actualidad que, bueno, investiga su pasado y bueno, pues es, en fin, más o menos anodino, convencional, efectivamente. El de Otegi no solo por su pasado como militante activo de la banda terrorista ETA, con la que participó en varias acciones, en varios secuestros, sino también por algo que curiosamente parece incluso más olvidado que ese pasado, y aquí está María San Gil, que es su pasado como líder de Batasuna en los 90, en los años previos a la ilegalización, las 2 elecciones a las que se presentó, en el 98 y en el 2001, que fueron años durísimos de ETA, después de los de la transición, los más duros. Pensemos, por ejemplo, que solo en el año 2000 ETA asesinó a 25 personas e intentó asesinar a unas cuantas más, ¿no? Y el papel de Otegi en aquel momento como líder del brazo político de ETA, justificando, amparando e incluso con sarna, con sarcasmo, cada uno de esos crímenes, ni siquiera cuando fueron niños los asesinados, estoy pensando en el atentado de Santa Pola, ni siquiera cuando al asesinado él no le unía, pero bueno, le conocía de alguna forma, estoy pensando en Fernando Buesa, efectivamente, que fue el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Vitoria, con el que él, hombre, no digo que fueran amigos, evidentemente, pero tenía una relación, le conocía, le trataba, en una palabra. Ni siquiera en esos casos se permitió la más mínima inflexión. El primer pleno que se hace en el Parlamento de Vitoria después del asesinato de Buesa, con una corona de flores en su escaño, María lo recuerda bien, Otegi, en fin, es que ni siquiera se acerca a dar un pésame, ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo creo que ese pasado, curiosamente, es casi un pasado que ahora Bildu quiere blanquear y ocultar más que el pasado puramente terrorista. Que el pasado puramente terrorista, efectivamente, ¿no? Y por eso, bueno, pues nos parecía absolutamente oportuno este libro, que debo decir, Luis, a los oyentes, que nadie se asuste, es un libro muy digerible, menos de 300 páginas, muy condensado, es un libro muy periodístico, muy asequible, y que, en fin, que se animen a tenerlo y a leerlo, porque Otegi va a seguir siendo importante, al margen de lo que ocurra el domingo, y luego supongo que hablaremos. ¿Qué va a ocurrir el domingo?
Yo creo que... Mójese. Me hace usted, don Luis, hacer pronósticos y eso siempre uno luego queda mal, ¿no? Bueno. Yo creo que va a ganar Bildu en votos y en escaños, no por mucha diferencia, evidentemente, pero sí que va a ganar. Eso sí que lo pienso. Pero déjame decirte que en septiembre Otegi va a ser reelegido coordinador general de Bildu para los próximos 4 años. Es decir, que eso nos lleva a 2028, cuando ya Otegi tendrá 70 años y seguirá mandando. Su modelo es el del PNV, el de la bicefalia, el de Arzayuz, que ahora es Orduza, es decir, la persona que tiene el poder orgánico y otro es el que tiene la representación. Eso es, comanda a otros, el mascarón de proa, ¿no? Eso es. Ese es su modelo. Por lo tanto, que nadie piense que el hecho de que Otegi no sea candidato, no vaya a estar en el Parlamento de Vitoria, le deja fuera de juego en la política vasca, en absoluto. ¿De dónde sale Otegi? Bueno, Otegi nace en el Goibar, un pueblo de Guipúzcoa. En el País Vasco siempre dicen, no, este es muy guipuzcoano, este es muy vizcaíno, ¿no? Y eso tiene sus peculiaridades. Su padre era un obrero metalúrgico de la generación de la guerra, por decirlo a grandes rasgos, una persona católico con simpatías socialistas, más o menos. No era particularmente nacionalista en ese sentido el origen familiar. Curiosamente, Otegi nace el mismo, eso evidentemente es un azar, nace el mismo año que se funda ETA. Se politiza un poco estudiando en La Salle, en Eibar, y a partir de ahí, como mucha otra gente de su generación, da el salto a la banda terrorista. En primer lugar, a la ETA político-militar, que fue la ETA del proceso de Burgos, de Onain Díaz, de Vandrés, etcétera, que terminó dejando las armas, que terminó haciendo política, aceptando el Estatuto de Guernica en el 79, la Constitución, y Otegi, junto a otros dirigentes entonces de la banda, como por ejemplo Thierry, que terminó siendo jefe de la banda muchísimos años después, fueron de los que no aceptaron eso. Cuando se dice que Otegi es un hombre de paz, que Otegi aceptó las vías políticas, etcétera, bueno, ahí tuvo una oportunidad. Los polimilis terminaron, integrados en la vida civil, social y política, fundaron Euskadiko Ezkerra, el partido que luego se integró en el Partido Socialista. Pues ahí Otegi decidió irse a la ETA militar, es decir, seguir por la vía matando. En la disyuntiva entre bombas y votos, siguió eligiendo las bombas, ¿no? Cuando ya tenía una cierta edad, ¿no? En los años 70, 80. Y a partir de ahí, ¿cómo consigue llegar hasta la cúpula? Hasta llegar a ser el que decide ahora mismo. Bueno, como en toda biografía el azar influye, claro, ¿no? Otegi, cuando ya termina de cumplir condena por sus acciones en la banda terrorista ETA, sobre todo por el secuestro de Luis Abaitua Palacios, que fue el director de la fábrica de Michelin en Vitoria, un secuestro terrible que devastó a Luis Abaitua, que devastó a su familia. Digamos que se reintegra a la vida civil, vamos a decirlo entre comillas, a través pues de todo Batasuna y de todo su entramado, y empieza a destacar, ¿no? Se aprecian los líderes de Batasuna, ven en él una cierta facilidad de palabra, y eso pues evidentemente en política siempre es un punto a favor. Entra en el Parlamento de Vitoria en el año 94, no había entrado el día de las elecciones, pero en fin, corrió el turno, estas cosas que suelen pasar. Corrió el turno porque encarcelaron a la que iba inmediatamente antes, y entonces ahí entró en el Parlamento de Vitoria, ¿no? Y luego ya es muy fulgurante su ascenso. ¿Por qué? Pues Otegi, esto lo digo medio en broma, medio en serio, debe de tener puesta una vela al juez Baltasar Garzón en su casa, porque si el juez Baltasar Garzón no hubiese encarcelado a la Mesa Nacional de Herri Batasuna en el año 97, en lo que empezó a ser la estrategia para combatir no solo a ETA, sino a su entramado político, social, etcétera, Otegi seguramente no hubiera llegado nunca al liderazgo de Batasuna. Pensemos lo que ocurre en una organización política cuando la cúpula, por la razón que sea, es encarcelada, desaparece, no queda el hueco para cubrir. Queda el hueco, que corre el escalafón, y Otegi
Otros también, pero Otegi principalmente vio esa oportunidad y no la desaprovechó. Supo que era su momento, ¿no? Bueno, título del libro: Otegi, la última bala de ETA. Autores: Mariano Alonso y Luis Fernando Quintero. Editorial: pues Plaza y Janés. Efectivamente es un libro pues exhaustivo, pero no demasiado grande, 256 páginas, o sea que además don Mariano y don Luis Fer Quintero pues escriben extraordinariamente bien, con lo cual se deja leer tranquilamente. Y como dice don Mariano, pues es una biografía no autorizada sobre la persona que va a estar marcando la actualidad política del País Vasco, si no de España, los próximos 4 años. No sé si quieren ustedes, queridos tertulianos, hacerle alguna pregunta a don Mariano, y si no, pues les despido a todos ustedes. No, yo le voy a hacer una pregunta, porque me parece, bueno, voy a salir a comprármelo ya, porque creo... Muchas gracias, María. No, es que creo que hay que conocer a la persona de Arnaldo Otegi, porque claro, se ha convertido en un hombre de paz, y antes comentábamos que ayer presentamos nosotros un informe sobre la legitimación democrática de ETA, y claro, Arnaldo Otegi es personaje clave. Y yo creo que hay un momento importante también, es las conversaciones en el caserío Chillarre con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, perdón. Entonces, lo cuentas en el libro, me imagino. Sí, claro, en el año 2000, mientras Zapatero capítulo. firma el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, manda a Eguiguren al caserío Chillarre a que vaya ya iniciando, pues eso, tomas de contacto y para ver cómo podían seguir adelante. Sí, se cuenta, bueno, es que tú de esto, María, sabes mucho más que yo, pero se cuenta una comida, un encuentro entre los dos dirigentes más importantes entonces del Partido Popular Vasco, Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz, y los dos dirigentes más importantes del Partido Socialista Vasco, Nicolás Redondo Terreros y Jesús Eguiguren. Y entonces, bueno, pues después de las elecciones de 2001 y cuando los populares, Iturgaiz y Mayor Oreja, vuelven de la comida y están a solas, comentan que han visto una fisura clara, que lo que dice Redondo no es lo mismo que lo que dice Eguiguren. Bueno, ya para entonces llevaba mucho tiempo fraguando esa vía en el caserío de Chillarre, donde les hermanó a Otegi y a Eguiguren un amigo común, y ahí en el más absoluto secreto empezaron a tramar lo que luego serían las negociaciones del gobierno Zapatero con ETA y con Batasuna, y las negociaciones a tres bandas, Batasuna, PSE, PNV, en el santuario de Loyola, que terminaron además empezaron con un Otegi que les dio una lección de autoayuda de cómo había que negociar, cosa que irritó bastante a los socialistas y a los PNVistas, que le llegaron a decir te estás pasando, y terminó con un Otegi el último día. Se supone que las tres patas de esa mesa habían quedado en refrendar con sus respectivas direcciones orgánicas el acuerdo que básicamente exploraba la anexión de Navarra, para luego ratificarlo en la mesa, y Otegi empieza a balbucear, empieza a buscar un ordenador portátil. Hay un número en el que se ve claramente que no es autónomo, que no es independiente de la banda terrorista ETA, que era lo que se pretendía decir entonces, ¿no? Todo eso está relatado en el libro con mucho detalle, sí, todo el proceso negociador, tanto en la mesa política, como lo llamaban, como en la mesa de negociación con la propia ETA. Bueno, pues Otegi, la última bala de ETA. Ya saben, el libro que tienen que adquirir.